No aplaudan tanto que uno, no nos lo merecemos y dos, nos tienen que tomar el nivel de voz, pero muchas gracias de veras por estar aquí. ¿Ya o tengo que seguir hablando? ¿Sigo hablando? Sigo. Ah, ya ¿Ya estamos. estamos al aire? Buenas noches, bienvenidos a La Dichosa Palabra. Hemos empezado con algún traspiés, no sabíamos que ya estábamos al aire. Nos da mucho gusto estar aquí en la Feria Universitaria, más bien en la Feria del Libro Universitario aquí en Veracruz. Damos las gracias a la Universidad Veracruzana, que por cierto tiene una de las casas editoriales más importantes de América Latina. Muchos crecimos leyendo libros de la Universidad Veracruzana, que patrocina este acontecimiento dedicado al libro y a la lectura. Asimismo, damos las gracias al sistema de radio y televisión aquí del estado de Veracruz y pues es un gusto estar en una ciudad tan hermosa, tan húmeda, tan culta, tan universitaria y tan generosa, puesto que nos ha acogido con mucha calidez y que ha acogido también, por cierto, algunos parientes míos, mi hermana, mi tía, viven aquí desde hace algunos años, así como un número indeterminado de sobrinos. Voy a pedir a mis colegas que ahora sí nos vayamos presentando de uno en uno. Buenas noches. La escritura se goza en el delirio, en la oscuridad, en el misterio y en el desorden. La escritura de muchos autores, pero particularmente la de Sergio Pitol, autor de esta frase, homenajeado de esta feria y gozo de muchos de sus lectores. Soy Nicolás Alvarado, el de los traspiés. Muy buenas noches. De Rabindranath Tagore nos llega esta historia de la lejana India. Estaba en cierta ocasión el sabio Govinda a la orilla de un torrente muy caudaloso, dando sus enseñanzas espirituales, este gran maestro Sikh, cuando Raghunath, el más rico de sus seguidores, se acercó a él y, impresionado por sus palabras, le dijo: maestro, yo quiero ofrecerte esto por lo impresionado que estoy. Y entonces le puso 2 brazaletes de oro llenos de joyas a los pies de Govinda, junto a la roca en el torrente. Y Govinda tomó uno de los brazaletes y cuando lo veía se le resbaló de las manos y cayó al torrente. Inmediatamente Raghunath, que sabía lo que valía ese brazalete, se lanzó vestido al río y desesperado trataba de encontrarlo, y al no poder hacerlo, todo empapado, sale del torrente, se asoma y le dice: maestro, siquiera me podrías decir más o menos por dónde cayó. Y Govinda tomó el otro brazalete, lo arrojó al torrente y le dijo: por ahí. Soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Con mucho gusto de estar con ustedes. Gracias. Buenas noches, me da mucho gusto estar aquí en esta feria, estamos realmente rodeados. Este 26 de agosto se celebra el cumpleaños de Julio Cortázar, él nació en 1914. Yo iba a decir una frasecita que traía de Novalis, pero hablando de brazaletes, como ya Germán comenzó, yo cuando llegué aquí vi que el sistema estatal tiene estos brazaletes de un programa para la cuestión de los cardíacos. Como hablar de palabras frente a ustedes es una alta responsabilidad, yo me siento hipertenso de hacerlo y entonces me protegí con esto. Soy Eduardo Casar. Muy bien, pues ya que estamos en el Museo del Transporte y ya que los dichosos conductores de este programa tuvimos que transportarnos del Distrito Federal acá hasta Jalapa, pues yo escribí unos versos que en realidad no merecen mucho el nombre de versos, pero los escribí a propósito de algo que tiene que ver con el transporte. En los últimos años hemos visto cómo la infraestructura para viajar en nuestro país ha mejorado mucho, aunque faltan muchísimas cosas todavía por hacer. Y lo que no ha mejorado tanto, creo yo, es la conducta de los transportados. A todos nosotros, que también somos transportados, van estos versitos. Una grave pesadilla sorprenderá al que en camión de lujo o flecha amarilla quiera dormir de un tirón.
Si se tiene buena suerte, no habrá niño que le llore, ni chofer que ame la muerte, ni película gratis gore. Qué rico sería dormir, pero algo ilustra el viajar. En camión habrá que oír el ring ring del celular. Ya apaguen sus celulares y déjenos dormir cuando menos cuando vamos a la mitad de la carretera. Soy Pablo Boullosa, buenas noches. Bueno, pues vamos a comenzar con sus llamadas. Tenemos aquí un nutridísimo público, no solamente el que está de pie. Admiro mucho el heroísmo de tantas personas que están aquí, incluso atiborrando los pasillos de aquí al lado. Gracias por su paciencia. Y bueno, nosotros vamos a comenzar con algunas de sus preguntas. Nos había preguntado el maestro Enrique de Gives acerca de las artes liberales trivium y quadrivium. Oye, Pablo, perdón que te interrumpa, pero no se nos quedó en el tintero cierto, Alicia tienes en el razón, País de las... desde las artes el programa liberales pasado. son un gran tema, pero a lo mejor habría que acabar con Alicia en Tienes el País razón. de las Maravillas. Bueno, acabar de hablar de ella, no acabar con ella. Acabar en el País de las Maravillas estaría muy bien también. Aquí está. Lo que decíamos la semana pasada sobre Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, es que bueno, es de esas obras, una obra extraordinaria, pero que como tienen una adaptación cinematográfica, muchas veces nos quedamos solamente con la película. Y Alicia en el País de las Maravillas es una obra que hay que leer, tiene muchos juegos verbales, tiene muchos retos, muchos desafíos a la lógica. Por ejemplo, en la segunda parte, que es Alicia del otro lado del espejo, la reina, todo está basado en cuestiones de ajedrez, y la reina dice, bueno, aquí estamos en una dimensión tal que tenemos que correr y apresurarnos para permanecer en el mismo sitio. Ese tipo de paradojas es lo que va llenando todo el detalle de la escritura de Lewis Carroll. Entonces, acérquense directamente a esta obra, que además tiene otra característica muy hermosa, y es que está hecha en prosa, en partes, y siempre recurriendo a versos. Dentro de la literatura en lengua inglesa hay la tradición del disparate, decíamos la semana pasada. Del nonsense, el el sin sentido. Sí, el sin sentido, sí. Y realmente, bueno, hay ahí una serie de paradojas, de detallitos. Lo más bonito de Alicia en el País de las Maravillas son los pequeños ladrillos, los pequeños detalles, más que toda la historia, digamos, argumental, que ya uno nace sabiéndola, porque son cosas que vienen en el disco duro, como por ejemplo la historia del Quijote, que ya los niños ya la traen integrada en su sistema operativo. Bueno, yo quería hablar justamente... nada más un comentario acerca de la paradoja que mencionas, la de la reina que dice, estamos en una dimensión tal que para permanecer en el mismo sitio hay que correr a gran velocidad. Lo que ocurre es que es una paradoja porque ahora sabemos que permanecer en el mismo sitio es casi una imposibilidad, a menos que uno se moviera a una gran velocidad, y eso sería aún muy complicado, porque en el mismo sitio con respecto a qué, ¿no? Eso Claro. es también parte de la paradoja, al estar girando la Tierra y uno querer permanecer en el mismo sitio sin que la Tierra gire, pero no solamente la Tierra gira, sino que el sistema solar gira, etcétera, etcétera, ¿no? Yo quería hablar justamente de las versiones cinematográficas. Coincido plenamente con Eduardo en que hay que acercarse primero, diría yo, incluso directamente a Alicia en el País de las Maravillas, que es un libro espléndido. Pero he de confesarles que a mí, no gustándome las películas de Walt Disney en general, nada, Alicia en el País de las Maravillas es una película que me gusta mucho, la versión animada de Walt Disney. Es una película, digamos, además particularmente fiel al espíritu, diría yo, de la novela. Y yo creo que eso en gran medida tiene que ver, y aquí es donde viene el dato interesante, con uno de sus guionistas, que fue ni más ni menos que Aldous Huxley. Aunque, así es, aunque Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz, no tiene crédito, digamos, en el corte final de la película, hizo contribuciones muy importantes al guión de esta cinta. Y hay un libro que está en inglés, desgraciadamente, pero que si consiguen y leen inglés, de veras léanlo, que se llama Huxley in Hollywood, que narra, digamos, todas las aventuras de Huxley en este otro país de las maravillas, como adaptador de varias películas, incluyendo Alicia en el País de las Maravillas. Y quería recomendarles además una de las peores películas jamás filmadas, que es otra adaptación de Alicia en el País de las Maravillas, una película bastante temprana, de 1933 o 1934, pero que tiene la gracia de que Cary Grant sale en el papel de la tortuga.
Y W.C. Fields en el papel de Humpty Dumpty. Entonces es una película francamente surrealista. Bueno, este aspecto de maestro de matemáticas que tenía Lewis Carroll, y que hizo muchos libros sobre juegos matemáticos y ensayos Hay un libro sobre... en Alianza y un libro de Exactamente, ensayos sobre lógica, digamos, hace que precisamente, como dice Eduardo, sean los detalles, ¿no? Los detalles de estas paradojas que nos hacen pensar de una manera diferente, de que el mundo es también absurdo. Bueno, pues vamos a darles la dichosa palabra de esta noche. Ustedes saben que este juego consiste en que nosotros damos una definición y si ustedes conocen o le atinan a la dichosa palabra que corresponde a esta definición, tendrán prioridad para llevarse una serie de obsequios. Y la definición de esta noche dice lo siguiente: composición musical formada por fragmentos de otras, cuyo nombre deriva del castellano, bueno, más bien del francés y luego del castellano, olla podrida. Composición musical formada por fragmentos de otras, cuyo nombre deriva del castellano y del francés olla podrida. Bueno, ¿qué se pueden llevar los que conozcan esta Por una esta cortesía definición? de las librerías El Sótano, Travesuras de la Niña Mala, por supuesto, de Mario Vargas Llosa, en editorial Alfaguara. Gran libro. Bueno, por una cortesía de la Universidad de la YMCA, tenemos becas del 50% para licenciatura, 3 becas del 50% para licenciatura y 3 para maestría o especialidad en la Universidad de la allá en la Ciudad de México. Los requisitos, nada más digo, además de atinarle a la dichosa palabra para llevarse estas becas, es que solo se aceptan alumnos de nuevo ingreso y los aspirantes tienen que ser de nacionalidad mexicana y tienen que tener promedio de 9. Si reúnen estos 3 requisitos y además conocen la dichosa palabra, pues se pueden llevar una de estas 3 becas de licenciatura o de maestría, 3 y 3, para estudiar en la Universidad de La Guaya. Bueno, pero ahorita no vayan a decir la respuesta, por favor, en el corte ya nos ponemos de acuerdo. Bueno, y también tenemos, por cortesía de su director, que los quiere becar con la revista Humpty Dumpty, alias El Huevo. En esta ocasión viene con Maná y hay una entrevista que hace precisamente Nicolás a Chick Corea. Bueno, sabes que tú lo dirás de broma, pero en algún avatar previo de la revista El Huevo, justo teníamos una campaña publicitaria a partir de las ilustraciones de la edición original de Alicia en el País de las Maravillas con Humpty Dumpty, que es un huevito. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, rompan el cascarón y métanse a El Huevo. Vamos a ver, tenemos aquí más preguntas de ustedes. Y tenemos también preguntas para el público, que se va a llevar muy buenos libros por cortesía de la Universidad Veracruzana. Eso será dentro de unos momentos. Ya mis cebolas, no sé dónde dejé la otra, y el pero podemos o tomar esta de Arturo Sánchez, que nos pregunta sobre la psicología conductista, en lo que aparece la otra pregunta que ya no Me sé ni parece qué nos muy lees. bien. Pues la psicología conductista es un tema bastante más árido que Alicia en el País de las Maravillas, Sí, ese sí está. pero igualmente ominoso, eso sí. Bueno, la psicología conductista es, digamos, una corriente muy temprana de la psicología que se basa en el estudio de la conducta. La psicología conductista, que surge, digamos, a finales del siglo XIX y que surge de manera paralela y, pues yo diría que teóricamente opuesta al psicoanálisis, pues de alguna manera surge del interés de John B. Watson, un psicólogo estadounidense, en estudiar la conducta de los seres humanos, no la conciencia de los seres humanos. Digamos que la psicología en un inicio se había abocado a estudiar la conciencia, después con del desarrollo del psicoanálisis a partir de Freud, el psicoanálisis estudió el inconsciente y la psicología conductista estudiaba y estudia, como su nombre lo indica, precisamente la conducta. Watson, digamos, planteó los cimientos de esta ciencia en paralelo con un personaje del que probablemente han oído hablar en relación con su perro, el perro de Pavlov, que no es que Pavlov fuera muy perro, que sí era, sino Pero, que además... Nico, perdón que te interrumpa, en ese sentido ahorita decías que surgió en cuanto al estudio de la conducta humana. Ahorita que mencionabas el perro, si no estoy mal, originalmente viene también de un estudio comparado de las conductas animales y las conductas humanas. ¿Por parte de Watson? Por eso lo del perro de Pavlov, ¿no? O sea, Bueno, lo del que estudio del pasa perro de es que Pavlov. Watson y Pavlov no tuvieron, digamos, comunicación. Conexión. Es No decir, tuvieron conexión. Watson hacía su desarrollo en los Estados Unidos y Pavlov hacía su desarrollo en la Unión, bueno, en Rusia todavía.
El perro de Pavlov era muy perro con su perro, que era un perro al que utilizaba para hacer un experimento en el que, digamos, lo obligaba a asociar dos estímulos, es decir, cuando le iba a dar de comer, le tocaba una campanita. ¿Qué sucedía a la larga? Que el perro asociaba el tañido de la campanita con la comida y ya con que solo escuchara la campanita, aunque no le presentaran la comida, empezaba a salivar. Eso se conoce como condicionamiento pavloviano o condicionamiento clásico y eso permitió a Pavlov, digamos, y a Watson en paralelo, pues de alguna manera desarrollar la teoría de que los seres humanos pues nos movemos con base en reflejos, que todo se reduce, digamos, a estímulos y respuestas. Ha habido, por supuesto, hubo después desarrollos mucho más complejos, mucho más sofisticados de la psicología conductista, y aquí quizás el nombre clave es Burrus Skinner, que no era burro, aunque se llamara Burrus, un psicólogo estadounidense que además tuvo una primera carrera de escritor, cosa que es muy interesante, y luego abandonó la literatura para dedicarse a la psicología, y que, pues digamos, empezó a complejizar el problema y pasó del condicionamiento clásico al condicionamiento operante. Es decir, lo que plantea el condicionamiento operante es que, digamos, hay métodos de aprendizaje que pueden modificar la conducta. Les voy a poner un ejemplo, y un ejemplo de un antecesor de Skinner que se llamaba Thorndike, Edward Thorndike, que fue el primero que hizo trabajos con el condicionamiento operante. Ponían a unos gatos en un laberinto y los gatos, pues, como cualquiera en un laberinto, cometían errores para encontrar la salida. Sin embargo, Thorndike constató que entre más recorridos hacían por el laberinto, se iban aprendiendo la salida e iban, digamos, desechando las rutas equivocadas y optando por las rutas correctas. Eso es un proceso claro de aprendizaje. Y lo que hizo Skinner a partir de esto fue trabajar ya no, digamos, con base en estímulos y respuestas, sino con base en lo que él llama reforzamiento positivo o negativo o castigo positivo o negativo, es decir, con dar estímulos o retirar estímulos para modificar las conductas. Y esto, bueno, Skinner lo consideraba incluso aplicable a las conductas humanas de manera muy importante y al lenguaje, que el lenguaje Skinner lo planteaba también como un estímulo. Ahora, yo precisamente he visto el libro de Skinner que se llama Conducta Verbal y debo confesar ante todo el público aquí presente y los que nos ven en sus casas que es de los libros más difíciles para que realmente casi no entiendo cuál es el planteamiento. Skinner plantea ahí, por ejemplo, para que vean el lenguaje conductista, dice, el hablante es el organismo que ejecuta la conducta verbal. ¿Sí? Es decir, ese es uno de los problemas, digamos, de los extremos donde está el conductismo problematizado, en la excesiva mecanización de los procesos conductuales, ¿no? Es un libro que realmente he querido escalarlo y siempre me he caído en unas grietas bárbaras. Por cierto, Bueno, ¿sabes quién uno de los fundadores, Watson, el que ya mencionaste, era famoso por haber hecho un experimento llamado Little Albert, que todavía se conoce en Estados Unidos porque sería algo que hoy sería ilegal, ya que con un niño de 11 años le aplicaron una serie de condicionamientos para que reaccionara con temor a una rata blanca. Y el hecho es que se llevaron muchas semanas con este niño hasta que finalmente lo lograron, y cuando pretendían revertirlo, ya los padres del niño dijeron, no, pobre de nuestro chamaco, venga para acá. Y él también es famoso por él, Skinner, toda esta escuela, se inscribe dentro de un debate que no vamos a entablar ahorita porque no hay tiempo, que en inglés se llama Nature versus Nurture, que vendría a ser como entre el genes y cultura, o entre natura contra cultura, exactamente, ¿no? La biología y la cultura. Es un debate muy interesante que quizás sería bueno tomar en otra ocasión. Un apunte finalísimo sobre el conductismo. Es, en efecto, yo coincido plenamente con Eduardo, una visión muy, digamos, reduccionista de la psicología, la que plantea el conductismo. Y si quieren leer, pues, la gran crítica literaria y posteriormente cinematográfica del conductismo, tendrán que leer Una naranja mecánica de Anthony Burgess, una novela espléndida, llevada después a la pantalla, una película igualmente espléndida por Stanley Kubrick con Malcolm McDowell con una extraordinaria actuación. Y yo diría que esa novela y esa película son, digamos, la semilla de la gran crítica brillantemente inteligente y crudelísima al conductismo. De hecho, todavía hay personas que escuchan la novena de Beethoven con esta adaptación que hizo entonces
Walter Carlos. Walter Carlos, hoy Wendy Carlos, por cierto. Un compositor muy importante que es además transgénero, se volvió Bueno, Wendy a Carlos. riesgo- Ahora Wendy Carlos, que bueno, todavía les da miedo cuando oyen esa versión. porque Tenemos que recuerdan ir esa a película. las Vamos. preguntas con ustedes, Sí. pero a riesgo de colgarme tantito nada más, para volver a la esencia del conductismo, lo que le pasaba a Watson, que dijo Watson que este espíritu empirista de los sentidos, que es el que hace nacer el conductismo, él decía que no se puede tocar la mente ni se puede tocar las emociones, pero sí se pueden observar y apreciar y medir las conductas, ¿no? O sea, exactamente era un espíritu empirista en contra de esta forma inacible de las emociones y de la mente, ¿no? Bueno, esperemos que pese a nuestro 0 en conducta, hayamos sacado siquiera un 7 en conductismo. Esa es otra gran película, por cierto. 0 en conducta es una gran película. Bueno, vamos a poner algo de calor aquí en el Museo de las Exposiciones. Tenemos preguntas para el culto público que nos acompaña en esta ocasión. Insisto, no solamente muchas personas sentadas a ambos lados del escenario, sino un número muy grande también de ustedes de pie, con una enorme paciencia aquí en la dichosa palabra. Y la pregunta que les vamos a hacer, yo creo que para cualquier jalapeño está muy fácil y ya casi que la respondí, pero bueno, ahí les va. Presidente de México que sucedió a Benito Juárez y contra cuya reelección se rebeló Porfirio Díaz. Levanten la mano y llévense muy buenos libros de la Universidad Veracruzana, como este de Claude David Kafka. ¿Cómo te llamas, chiquita? Ofelia Carrillo. ¿Perdón? Ofelia Carrillo Puertos. No sé. ¿Julieta? Ofelia Ofelia. Carrillo Puertos. Ofelia, gran nombre, muy literario. Y la respuesta de este presidente que sucedió a Juárez y contra cuya reelección se rebeló Porfirio Díaz es... Sebastián Lerdo de Tejada. ¡Muy bien! No se nos ahogó Ofelia. Bueno, otra pregunta muy rápida. ¿En qué ciudad murió Sebastián Lerdo de Tejada? ¿En qué ciudad murió? No murió en un 11 de septiembre, pero ya les estoy diciendo en qué ciudad murió. ¿Dónde se Es que no veo manos levantadas. Allá hay muchas manos levantadas. Cualquier mano levantada, por favor, acérquenle un Pero que micrófono. le lleven un micrófono. Raúl Hernández. ¿Cómo te llamas? Raúl Hernández. Raúl. En Nueva York. Muy bien, en Nueva York. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a la dichosa palabra. Es desde la FILU 2006, aquí en Jalapa, Veracruz. Volvemos después de estos mensajes de nuestros arriesgados patrocinadores. Otro regalo para la dichosa palabra. Renoir. Color y naturaleza de David Spence. Editorial Trillas. Aquí de nuevo con ustedes, transmitiendo en vivo desde este maravilloso Veracruz, primer lugar donde se inició el mestizaje verdadero cultural entre la cultura occidental y las culturas mesoamericanas. Primer lugar del planeta fuera de Europa donde se estableció la cultura occidental. Bien, vamos a seguir aquí con sus
Bueno, los invitamos también, me dice aquí el productor, que los invitemos a asistir a la transmisión en vivo que realizaremos el próximo sábado, 2 de septiembre, desde la Sala 2 de la Cineteca Nacional, ubicada en Avenida México, Coyoacán, 389, Colonia Joco, en la Ciudad de México, por supuesto. Bien, vamos con algunas preguntas de ustedes, del público presente que está aquí. ¿Alguno de ustedes, Eduardo? Bueno, pregunta Rodrigo Ramírez Lobato, que si es correcto a una mujer que asciende a un cargo presidencial decirle presidenta. En mi opinión es correcto, es como el término jefe y jefa. Hay ahí Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, aclaró que ella quería que le dijeran presidenta y aclaró otra cosa maravillosa, que no la saludaran de beso, porque decía que bueno, que con tantos protocolos y toda la cuestión iba a terminar con la mejilla realmente vulnerada. Sí, yo me imagino que a un presidente o alguien así se le debe cansar la mano, Pues sí, de ahora tanto se te estar cansa el saludando, ¿no? cachete. Yo recuerdo que en alguna ocasión Alberto Ruiz Sánchez hizo una presentación del libro en un salón de baile muy grande y había literalmente miles de personas que se formaron a la firma del libro y fue un ejercicio agotador estar firmando tantos libros y al final me dijo, es que ahora comprendo, cualquier persona que saluda a 1000 personas termina idiotizada, ¿no? Y con eso decía muchas cosas. Bueno, A ver, Pablo, ¿alguna pregunta? sí, aquí nos preguntan, voy a confesar mi ignorancia en un par de cosas, pero no importa, nos pregunta Guadalupe Barajas que si es correcto el uso de la palabra evento. Yo creo que hemos abusado horriblemente de evento para referirnos a acontecimientos, a sucesos, a cosas que están programadas. Un evento debería ser algo eventual, pero el uso pues se ha impuesto, al menos en México, creo yo, y ya pues un evento es cualquier cosa. Una feria de libro es un evento aunque esté planeada perfectamente y salga muy bien. Incluso se ha llegado a aceptar esa acepción a la larga de la palabra evento. Es decir, la primera acepción es un suceso no programado, como bien dices, pero tanta lata hemos dado con decirle evento a actos como estos, o sea, cosas que están planeadas, que ya se acepta también esa acepción. Pues sí. Y nos pregunta Berta Isabel Herrera Rodríguez cómo se conjugan los verbos roer y raer. El verbo raer yo no lo conozco, confieso mi ignorancia, y el verbo roer, lo mismo que muchos otros verbos en español, como el verbo abolir, no tiene conjugación en primera persona. Nadie dice yo abolo, ¿no? Nosotros. Yo abuelo. Yo abuelo. Es que no se usa, no existe no existe la conjugación de ese verso en primera persona, es decir, simplemente hay varios verbos que no tienen conjugación en alguna de sus personas porque no tiene uso, no se usa. Caso, ¿no? Los No tiene casos, caso, ¿no? No hay No tiene casos caso. Pero yo puedo roer si quiero. Sí, a ver, Roy. Pero yo tengo aquí una muy sencillita de Janet González Landa, que dice que qué es lo correcto, si decir buenos días o buen día. Depende. Si la persona te cae mal, nada más le deseas un buen día. Si te cae bien, ya le deseas muchos buenos días. No, pues es que las dos son eminentemente correctas. Bueno, yo creo que lo correcto es buenos días, ¿no? O sea, porque creo que buen día nos viene de una traducción del inglés, ¿no? ¿Pero El por good qué? day A lo normalmente, mejor- pero en el español original, digamos, se decía buenos días, ¿no? Porque te deseaban buenos Pero a días. lo mejor Pero, yo te pero deseo en que inglés este sea tampoco bueno. se dice good day, así como en la mañana le dices good day a alguien, no, le dices good morning, good evening, pero good day no se usa tampoco en Sí, inglés, ¿no? sí se Pero llega a sí, usar, sí, es sí, menos sí. frecuente. Ahora, pero Ahora se aquí usa. en México hay esa cuestión de no son buenos días, porque ya son 12:05, ya son Sí. buenas tardes. Buenas tardes. ¿sí? Entonces uno dice, no, lo que pasa es que me refiero a todo el día, a las 24 horas. ¿sí? Pero a mí a lo mejor nada más me da el afecto para decirte que este día sea bueno. Ya mañana te puedes Sí, ya, podrir en el eso infierno está muy bueno, lo que tú singular dices. alegría. En Está fin. bien. Ok. Bien, tenemos nuestra pregunta especial, como siempre. Unidad de calor equivalente a 1.000.000 de calorías. Repito, unidad de calor equivalente a 1.000.000 de calorías. Memela. Para los que... Torta de tamal.
Una memela. Bien, una memela. Bien, para aquellos que no tengan preocupaciones con el peso, tenemos para ustedes, Eduardo. El diccionario enciclopédico Larousse Junior, para que los juniors lo lean, tiene 2.500 ilustraciones, láminas. Es en realidad un muy breve y muy eficaz diccionario enciclopédico. Es decir, enciclopédico es cuando rebasa solamente la cuestión de ser sobre palabras y tiene también temas de cultura o personajes, etcétera, ¿no? Y también tenemos un tomo más de las obras completas de Ricardo Garibay. Toca el turno este tomo dedicado a los inéditos, que contiene un álbum fotográfico, una cronología y los índices de todas las obras completas, los 10 volúmenes de las obras completas de Ricardo Garibay, publicados por Océano, Conaculta y el Fondo Estatal para la Cultura de Hidalgo. Hoy tenemos también, para nuestros televidentes en la Ciudad de México, 10 pases dobles para asistir al Circo Ataide el miércoles 30 de agosto a las 5 de la tarde y 10 más para la función del mismo miércoles 30 de agosto a las 8 de la noche. Estupendo. Bien, repetimos la pregunta especial. Obtendrán estos libros que acabamos de mencionar los que contesten unidad de calor equivalente a 1.000.000 de calorías. Bien, ahora seguimos con una pregunta. Vamos ahora con una pregunta otra vez a ustedes, al público. O sea que, abusados, porque es para ustedes los que están aquí con nosotros. ¿Qué vamos a regalar? ¿Qué vamos a regalar? Bueno, vamos a regalar el libro de las pesadillas de Galway Kinnell, ficción breve de la Universidad Veracruzana. ¿Okay? Y ese de las puertas del paraíso que vas Las también a puertas del regalar. paraíso de Jerzy Andrzejewski. Andrzejewski, que es una versión de Sergio Pitol, exactamente, la traducción de Sergio Pitol. Y es una versión de la guerra, de la cruzada de los niños, ahora en un larguísimo párrafo, en un solo monólogo muy conmovedor, la cruzada de los niños, que también conocemos el texto de Marcel Schwab sobre un acontecimiento, suceso o evento de la Edad Media, poco conocido, pero Terrible, abrumador. sí. Actualmente Terrible. la cruzada de los niños está muy penada. Es delito. Bueno, obtendrán estos libros los que sepan, levanten la mano. Movimiento literario de vanguardia al que pertenecieron Manuel Maples Arce, Salvador Gallardo, Germán List Arzubide, entre otros muchos. Muchas manos. A ver. Estridentismo es el movimiento. Así es, Correctísimo. exactamente. ¿Escucharon su nombre? Estridentismo, es correcto. Estridentismo. Muy bien. Va otra pregunta. Nombre del poeta que escribió Mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Muchas A ver. muchas manos y un cielo impasible despliega su curva mientras llega el micrófono a Hola, soy Luis Barria Díaz Mirón, Salvador Díaz Mirón. Salvador Díaz Mirón. Muy Muchas bien. gracias, así es, el gran Salvador Díaz Mirón. Bien, ¿tenemos tiempo para otra pregunta? No sé. Bueno, Sí. correcto. Bueno, a ver, aunque nos vayamos sobre la otra sección. Nos preguntan también si podríamos hablar algo sobre las artes liberales, el famoso trivium y quadrivium medievales. Eran las materias del conocimiento, o Del conocimiento programa. de orden profano, el programa, digamos, de la programa. antigüedad. El programa y la de Edad estudios. Media. El plan de estudios. El plan de sí. estudios. Y trivium, porque son 3 materias, las materias más referidas al lenguaje, que son la gramática, la retórica y la dialéctica, entendida como una argumentación lógica. Y el quadrivium se refería a la aritmética, la geometría, la astronomía y... La retórica, ¿no? ¿Y cuál? La música. La música. La música. Porque ahí eran cuestiones más abstractas, la música de las esferas representada por Pitágoras, ahí había ciertas figuras que representaban a alguna de estas artes liberales. Por ejemplo, Cicerón era el de la retórica, ¿sí?
era un cuate que convencía mucho porque era muy sincero, de ahí su nombre, Sincerón. Sincerón, y bueno, Que fuera de broma significaba chícharo, chicherone. Venía Sí, de sí, chícharo, sí, le decían pequeño, chícharo. sí. Chicherone, Y bueno, ya cuando aparecen las universidades en el siglo XII, comienzan a entrar nuevas materias, no sé, medicina, derecho, otras cuestiones, y entonces esa estructura de trivium y quadrivium se va diluyendo, ¿no? Bueno, y que quisiera eran 7. hacer- Bueno, eran 7 porque había que hacer un paralelismo, ahorita que mencionaba las esferas y que ahorita está la discusión de los astrónomos si Plutón es o no un planeta. Sí. Y los cuerpos, digamos, celestes, pues eran 7 y eran 7 las virtudes teologales, eran 7 los sacramentos. Entonces era también para hacer un paralelismo con el simbolismo de las 7 virtudes. Y también, por supuesto, este sentido de la educación tenía siempre, como ahorita tú mencionabas, en las catedrales y en los libros y todo, que estaba siempre la filosofía y la teología hasta arriba, luego estaban las artes liberales y hasta abajo estaban, como quien dice, las artes técnicas, que era la arquitectura o cualquiera de lo que nosotros llamamos oficios artesanales, ¿no? Es En que esta justamente estructura. de ahí viene el nombre de liberales, es decir, eran artes liberales no porque fueran muy progresistas en términos ideológicos, sino porque eran artes, digamos, para el estudio por parte de los hombres libres. Las otras, las profesiones eran artes serviles, es decir, ¿por qué? Porque las artes liberales servían para que la élite fuera una élite ilustrada, no para que trabajaran, que era, pues, o sea, estudiar medicina o estudiar pedagogía, pues eran artes serviles porque servían para tener un oficio, una profesión. En cambio, las artes liberales daban una formación en general. Y quería apuntar también que si bien en efecto las artes liberales ya no forman parte de casi ninguna currícula académica, es cierto que en Estados Unidos subsisten todavía algunas universidades de artes liberales, la más famosa de las cuales es el College of William and Mary, que está en el estado de Virginia, en la ciudad de Williamsburg, de donde han salido 2 presidentes de los Estados Unidos, Thomas Jefferson y James Monroe, estudiaron un programa de artes liberales, adaptadas por supuesto a su tiempo en esta universidad. Y bueno, una mujer a la que ustedes conocen muy bien, la actriz Glenn Close, estudió también ahí en el College of William and Mary una carrera de artes liberales, es decir, ellos no estudiaban una profesión específica, sino artes liberales. El diseñador de modas Perry Ellis también estudió artes liberales ahí en el College of William and Mary. Bueno, antes de Todavía irnos, falta muchas veces recordar eso, ¿no? Enseñar para ser libres, perdón, ahora exactamente. sí. No, bueno, que antes de irnos a corte nada más 2 cosas respecto. Ahorita que dijiste la universidad, es curioso que en las universidades medievales no crean que eran estudios lo que ahora llamamos erróneamente, desde mi punto de vista, superiores, porque los otros serían entonces, ¿qué? Estudios inferiores, ¿no? Bien, en las universidades la gente entraba, incluso los estudiosos, entraban ahí desde los 8, 10, 11 años. O sea, uno estaba en la universidad con 10 años o con 11 años. O sea, no eran propiamente lo que llamaríamos nosotros estudios superiores. Y de hecho se llamaban artes liberales porque la arquitectura y las materias más técnicas, no más serviles, como dice Nicolás, eran materias que se estudiaban en 3, 4 años máximo. En cambio, las artes liberales se estudiaban normalmente en 5 o 6 años. En cambio, la filosofía y la teología se necesitaban cuando menos estar 15 años en la universidad estudiando. Por eso la teología, como quien dice, era la mamá la que estaba hasta arriba viendo. Bueno, tenemos que irnos a un corte, ahora volvemos. Muchas gracias. Otro regalo para la pregunta especial. Pensar como pretexto y pretextos para pensar. De Mijael Malishev. Editorial Plaza y Valdés.
Continuamos aquí en La Dichosa Palabra. En efecto, como decía Germán, mal llamados estudios superiores, porque si no los otros serían inferiores. Y eso sucede también en el caso de las extremidades. Yo no sé por qué llamarle extremidades inferiores a algunas que son superiores. ¿Sí? Pero bueno, Coincido son contigo, cosas compadre. del lenguaje que precisamente es de lo que hablamos aquí. Les recuerdo, nuestra dichosa palabra es composición musical formada por fragmentos de otras composiciones cuyo nombre deriva del castellano olla podrida. Bueno, para quien se sepa, esto tenemos algunos libros. Pablo, ¿qué tenemos? Bueno, Pablo? tenemos un libro muy divertido que se llama ¿Quién lo adivinará?, de editorial EDB, que tiene pues eso, precisamente adivinanzas como esta que dice ¿qué cosa es que cuanto más se mira menos se ve? Y cuya respuesta es el sol, que cuanto más se mira menos se ve. ¿Quién lo adivinará?, de Ramón Besora, Judith Morales y Adrián Godia, editorial EDB. Bueno, tenemos por una cortesía justamente de la Universidad Veracruzana el Marimbol de Octavio Rebolledo Cloques, una historia pues justamente de este instrumento tan importante para los veracruzanos. Y tenemos también para los habitantes de la Ciudad de México, o si ustedes van a la Ciudad de México, 2 pases dobles para gitanerías del jueves 31 de agosto a las 9:30 de la noche en la calle de Oaxaca 15, Colonia Roma, para saborear este espíritu gitano De buen flamenco. Está bailando ahí. y ver extremidades sí. inferiores que son superiores. Bueno, los flamencos tienen unas extremidades inferiores Bueno. horribles. Tenemos preguntas del público aquí presente, ¿no? ¿Cuáles tienen ustedes? Bueno, nos alguna? pregunta aquí Félix Gael Solano Robles, parece ser. Félix. Ya se fue. ¿Dónde Ya se fue estás, Félix. Se Félix? cambió de canal. Responde, Bueno. Félix, se cambió de canal. Bueno. Félix nos pregunta que qué es un Aleph. O un Aleph, Bueno, ¿no? si tuvieron la inquietud de leer el famosísimo cuento de Borges, Borges ahí da su interpretación de lo que es un Aleph. La palabra Aleph, por supuesto, es la primera letra del alfabeto hebreo, que no se corresponde exactamente con nuestra A, porque recuerden ustedes que los antiguos alfabetos del cercano oriente no tenían las vocales, eran solamente las consonantes, ¿no? Bien, en un Aleph es, según Borges, simbólicamente, Borges está queriendo conectar con una tradición mística judía que habla de la comprensión total del universo, y un Aleph es como un punto, una especie de esfera que en el cuento se encuentra debajo de una escalera el personaje, donde se puede observar la totalidad del universo, o sea, todo el tiempo pasado, todo el tiempo futuro, todo el espacio, etcétera, etcétera. De hecho, los matemáticos no euclidianos dicen que desde un punto de vista estrictamente matemático, y ahora los físicos cuánticos dicen que un Aleph pues podría imaginarse matemáticamente, que es posible matemáticamente crear la idea de un Aleph. Y sobre todo es posible literariamente crear la idea del Aleph. Lo que es más prodigioso de ese cuento es que cuando cuenta qué es lo que ve, da la impresión de que es todo. Todo, Sí. eso es lo Es decir, maravilloso. hace una enumeración también equilibrada entre aspectos de detalle, aspectos interiores, aspectos de sensaciones, tiempos y espacios, que uno lee una página y da la sensación, cree uno, porque esa es la magia de la literatura, que eso es todo. Sí, eso es magnífico. Que ahí está todo. Y además, bueno, esta maravilla de colocar el Aleph debajo de una escalera en una casa de un barrio ahí normal. de Buenos Aires es una maravilla que me recuerda a lo que decía Borges. Se quejaba de aquellos escritores que viajaban a algún lugar para escribir un libro sobre ese lugar, y se quejaba de eso porque decía es una estupidez. En realidad, todos los rincones del mundo son el mundo, es decir, uno por estar viviendo en el centro de Manhattan, no estás más cerca de la realidad del mundo que abajo de una escalera en un barrio porteño, ¿no? Que es una cosa también que hay que recordar, pues sobre todo que se recuerda mucho en muchas partes del interior de la República,
porque a veces los capitalinos queremos asumir como que si uno estuviera en una parte más importante del universo, y no hay tal cosa como una parte más relevante o más importante en un sentido literario. Ese centro del mundo puede estar en cualquier parte, también es algo del juego de Borges. En un libro justamente, en un libro está el mundo, ¿no? A eso iba, Claro. Es justamente una idea muy literaria, es decir, muy filoliteraria. Claro, claro. Claro, que a través de un libro, como dice, a través de una página, como dice Eduardo, podemos sentir que vemos el universo, ¿no? Como dice la frase de la señora Cendejas, todo lo que somos está en los libros. Tenemos una pregunta para ustedes. Nombre del autor de un cuento que se llama El relato veneciano de Billy Upward. Upward. Por allá El hay relato manos, veneciano ¿eh? de Billy Por allá Upward. Hay una mano manos por allá, mira. levantadas, Sí, allá hay manos, arriba allá hay varias. manos. Joven. Allá. Que llegue un micrófono, tarde o temprano llegará hasta ese rincón del universo que nos queda aún más lejano que las Ahí escaleras va de el un barrio micrófono, se porteño. aproxima, ha llegado. Ah, Eligio Ramírez, de Sergio Pitol. Así Muy es. bien. Correcto. El gran Sergio Pitol. En esta feria, Sergio Pitol ha sido un gran protagonista y lo es de nuestra literatura. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Otro regalo para la dichosa palabra. El hombre de la sombra de colores, de Francisco de la Lama Gómez. Ya estamos de regreso en la dichosa palabra para la parte final de esta emisión que estamos haciendo desde la FILU, desde la Feria Internacional del Libro Universitario 2006 aquí en Jalapa, Veracruz. Y nos da muchísimo gusto recibir a nuestra anfitriona, aunque suene un poco raro, la doctora Celia del Palacio, directora, coordinadora general justamente de esta feria y directora de la editorial de la Universidad Veracruzana. Celia, muchísimas gracias, pues no solo por acompañarnos, sino por invitarnos a esta feria que cumple ya 12 años, ¿verdad? Así es, esta es la 12ª edición de la Feria Internacional del Libro Universitario. Empezó en el centro de Jalapa, en un lugar muy pequeño, y esta es la primera vez que se efectúa en este Museo del Transporte y Exposiciones de Jalapa. Y bueno, estamos muy orgullosos de tenerlos aquí con nosotros. La verdad es que muchas gracias a ustedes por estar aquí. Estamos muy contentos de recibirlos. Gracias. Qué padre idea hacerlo en la sede del Museo del Transporte, porque yo siempre lo he dicho, mucha gente lo dice, leer también es una forma de viajar, de transportarse a otras épocas y a otros países, ¿no? Así es, uno que lee se transporta donde sea, es un viaje, ¿no? Leer es un viaje, sí, entonces sí que lo es. excelente quedó en el Museo del Transporte. Esta es la primera vez que lo hacemos aquí, como te decía. Este museo en realidad fue planeado y proyectado hace muy poco tiempo y esta es la primera vez que se hace un evento de esta magnitud en este museo. Y bueno, este es nuestro segundo día de la feria, iniciamos ayer. ¿Y hasta cuándo van a estar? Hasta el 3 de septiembre aquí en Jalapa, y también hay una edición de la feria del 6 al 14 de septiembre en Veracruz, pero bueno, la de aquí de Jalapa termina el 3 de septiembre. Y curiosamente se me hace también, ahorita que tú mencionabas del transporte, no solamente del transporte, también el programa se llama La Dichosa Palabra, los antiguos dioses de la comunicación pues eran dioses de la palabra, del verbo, del transporte, del comercio, ¿no? Y de los ladrones. Y de los ladrones que también sí, también eran dioses, se desplazan desplazan de cosas, la- igual que la palabra desplaza ideas y
roba corazones. Roba corazones. ¿Cómo te sientes, Celia, tú de dirigir una editorial, lo dijimos desde el principio del programa, una editorial pues ya legendaria, que ha tenido en su catálogo, bueno, yo me acuerdo que el primer libro de Gabriel García Márquez que leí era un libro de la Universidad Veracruzana, Sergio Pitol, que además no solo es un gran escritor, cuyos libros han estado publicados ahí, sino que ha estado cerca siempre de la universidad y ha traducido muchos de sus autores maravillosos que no conoceríamos en español de otra forma, de no sé por lo que él ha hecho. ¿Qué se siente estar pues al frente de una editorial con un catálogo tan relevante? Pues imagínate, me siento hipertensa verdaderamente. Y te doy la pulsera. Pásale la pulserita porque La pulsera. ella también se siente hipertensa. Como estaba diciendo ayer, la verdad es que es una responsabilidad enorme estar en los zapatos, digamos, de Sergio Galindo, que es el fundador Así de es. nuestra editorial, que va a cumplir 50 años el año próximo, los vamos a estar celebrando desde enero. También cumple 50 años La Palabra y el Hombre, que es la revista más importante de nuestra universidad y muy conocida hasta fuera de las fronteras de nuestro país. Y cumple 50 años la colección Ficción también el año próximo. Entonces es una responsabilidad enorme. Hemos tenido directores, bueno, además de Sergio Galindo, el mismo Sergio Pitol, José Luis Rivas, que fue el anterior director, todos poetas, escritores célebres y demás. Entonces, bueno, digo que la tradición se rompe con mi nombramiento. Qué bueno, qué exceso de modestia. Dios Qué exceso de modestia. Ahora con esta cuestión políticamente correcta, ¿no les han pedido que ya le cambien a La Palabra y el Hombre y sea La Palabra y el Hombre y la mujer? No Y el palabra. Y el hombre, ¿no? El palabro, la palabra, el hombre y la mujer. El hombre y la mujer. Oye, Celia, ¿y cuáles van a ser los platos fuertes de esta feria, de esta FILU Pues 2006? mira, ¿Qué vamos a ver aquí? Tenemos muchísimos platos fuertes, la verdad. Bueno, los personajes principales fueron Sergio Pitol, por supuesto que es nuestro homenajeado, ¿no? La feria está dedicada a Sergio Pitol como parte del homenaje que le rinde la Universidad Veracruzana. El hijo directo, aunque adoptivo, de Jalapa. Exactamente, Sí. pero es nuestro, lo reclamamos Sí. aquí. En Puebla todavía a lo mejor se lo quieren reclamar también, pero él ya es jalapeño. Es jalapeño. Bueno. Y bueno, los invitados del maestro Pitol que estuvieron aquí, Juan Villoro, Margot Glantz, Enrique Vilamatas, que estuvieron aquí firmando autógrafos y libros hace un momento, Ernesto Cardenal, que estuvo con nosotros en una lectura de poemas maravillosa esta misma padre. tarde. ¿Y sigue teniendo Gran sus poeta. barbas largas? No. ¿Ya no? No, el pelo un poco largo y todo, pero maravillosa la lectura, nos emocionó muchísimo a todos los que estábamos ahí en un auditorio también lleno. Eugenio Montejo, Gran poeta. gran poeta, Premio Octavio que va a Paz. estar también aquí presentando su libro Geometría de las Horas, con un prólogo y un estudio preliminar maravilloso también de Adolfo Castañón. Va a estar Heraclio Cepeda presentando también su nuevo libro, su novela Las Grandes Lluvias. Vayan, Y- también es de una maravilla escuchar a Heraclio Cepeda. Así también. es, va a estar Un gran también narrador presentando. oral Oye, también. pues es puro peso pesado. Y Julieta Fierro presentando su libro también de Las Cochinadas. El libro de las... El No libro. crean que no le gustó a Celia el libro. El No, libro no, se no, llama no. Así El se libro de las llama. cochinadas. Tendremos también a José Coser con su libro El Carillón de los Muertos, que es una de nuestras novedades editoriales. Y bueno, Poeta además cubano. vamos a presentar 20 novedades editoriales de la Universidad Veracruzana. Nosotros más o menos publicamos 50 títulos al año de nuestras colecciones, que es la colección Ficción, Ficción Breve, Biblioteca, Textos Universitarios. ¿Qué tanto le preocupa a la editora de la universidad y a la propia universidad la divulgación de la lectura, es decir, salir del Muchísimo. círculo académico, conseguir lectores más allá de las fronteras desde la propia universidad? ¿Qué ideas, qué proyectos, qué programas? Bueno, tenemos varios programas ahora. Es uno de los problemas, como ustedes saben, más importantes de las editoriales universitarias en general, ¿no? La estrategia de que los lean. Entonces necesitamos crear nuevas estrategias de distribución y de llegar a otros lectores que no sean solamente los universitarios, ¿no? Bueno, la ventaja que tiene también la Universidad Veracruzana es que tenemos pues esta producción maravillosa de libros de literatura, ¿no? Y que interesan a otro tipo de lectores, además de los textos propiamente académicos, Exacto. que son mucho más difíciles de
distribuir y de encontrar a sus lectores, que también los tiene, es un público diferente, ¿no? Pero hay que encontrarlo. Entonces, bueno, estamos ahora planeando una serie de actividades también que vayan más allá de la Feria Internacional del Libro Universitario, que como ustedes mencionan, bueno, es un evento que solamente ocurre una vez al año, pero que es importante continuar con llegar a la gente y que se interese más por la lectura, ¿no? Celia, para estar cerca del programa de actividades de la Universidad Veracruzana, ¿hay una página de internet o algo así a la que nos podamos conectar? Así es www.v.mx. v.mx. U de Universidad B de Veracruzana. v.mx. Ahí están todas las actividades de la universidad. Celia del Palacio, directora de la editorial de la Universidad Veracruzana, coordinadora general de la FILU 2006, muchas gracias por venir y por invitarnos a esta Feria del Libro espléndida. Muchas gracias de verdad. Por cierto, yo quiero dar un agradecimiento a Patricia Cortés de Tequisquiapan, Querétaro, a quien por cierto mando un beso. ¿Se acuerdan que estábamos diciendo el otro día que se decía Nobel o Nobel? Pues justamente ya le habló un amigo sueco, a Emilio Dahl, y él dice que en sueco se pronuncia Nobel. Nobel famoso. Así es, porque además dice que Nobel significa noble en sueco. Ah, significa incluso otra cosa. Y Alfred Nobel no era muy noble, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Vámonos ya terminó la dichosa palabra por hoy. Muchísimas gracias a todo el público que nos acompaña aquí. Muchas gracias a la Feria Internacional del Libro Universitario, a Ana Mónica Galindo, Víctor Hugo Caña, Germán Martínez, a todo el personal de radio y televisión de Veracruz y a todas las personas que nos ayudaron a la transmisión de este programa. Muchísimas gracias. La dichosa palabra de hoy. La dichosa palabra era popurrí, que significa justamente olla podrida, popurrí. Muchísimas gracias. La unidad de calor equivalente a 1 millón de calorías. Termia o memel. Bueno, Eduardo Casar, Germán Ortega, Pablo Boullosa, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alvarado. Buenas noches. Vengan a la Cineteca Nacional la próxima semana, allá en la Ciudad de México. Tráiganse sus palomitas. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Thank you.